tardes, bienvenidos este domingo 27 de junio, que vamos a compartir un tiempo la palabra del Señor, que podamos ser edificados, podamos ser animados y podamos ser levantados por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Quiero compartir primero, si quisiera acompañarme, una escritura en el libro de Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. Es una escritura conocida, es una escritura que hemos escuchado muchas veces y que dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En esta escritura encontramos tres cosas. Encontramos un mandamiento, porque dice levántate, resplandece, es una orden que Dios nos está dando. Encontramos una profecía, porque dice tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y esto lo estamos comenzando a ver. Y tenemos una promesa: sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Un mandamiento, una profecía y una promesa. Y cuando leemos el versículo en su totalidad, a veces tenemos esta costumbre de enfocarnos sobre una sola parte, la que nos llama la atención. Pero todo esto es un conjunto. Si nosotros nos enfocamos solo en una parte, quizá vamos a perder de vista todo el proceso de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en este tiempo, contigo y conmigo. Podemos elegir en cuál de ellas enfocarnos, pero yo creo que las tres son de igual importancia. Y tal vez nuestras vidas dependan de eso, de enfocarnos correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque con todos los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos tan especiales, podemos ver que quizá lo que más nos refiere es esta parte que dice tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero antes de eso el Señor dice levántate, resplandece. Y después de eso dice yo voy a amanecer sobre ti y mi gloria va a ser vista sobre ti. Y esto lo que me habla a mí, lo que me enseña, es que todo forma parte de un proceso. Esto no es algo aleatorio, es algo que está dentro del plan de Dios, no solo para el mundo, sino para nosotros. La oportunidad que Dios nos está dando de resplandecer y de levantarnos confiados en su promesa, aunque haya tinieblas. Y enfocarnos correctamente nos va a llevar a un destino seguro. Quiero comentarte algo que estaba leyendo mientras armaba el mensaje. El Señor me llamó la atención sobre los ríos, ¿no? La Biblia nos habla de ríos. Los ríos tienen un significado en la palabra de Dios. Nos muestra que desde el principio de la historia del Edén había, dice, un río que estaba dividido en 4 brazos. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 10. 2 de esos brazos permanecen hasta el día de hoy, que es el río Tigris y es el río Éufrates. Y también nos habla al final, porque esto es al principio en Génesis, en el Edén, al final en Apocalipsis 22:1 dice que hay un río que fluye del trono de Dios, un río de aguas cristalinas que fluye de su trono. O sea que al comienzo de la historia hay un río y al final de la historia hay un río. El Señor me llamaba la atención sobre esto y comencé a leer un poco y descubrí, para mi sorpresa, que el río más caudaloso del mundo, el río Amazonas, lo tenemos aquí en Sudamérica. Es el río que mayor cantidad de agua lleva por minuto. Es impresionante el caudal. Son miles y miles de litros de agua que fluyen y fluyen y fluyen todo el tiempo.
Y entra en el Océano Atlántico. Eso nace en los Andes, cerca de Perú, y termina en el Océano Atlántico. Y lo interesante es que hace cientos de miles de años, o millones, vaya uno a saber, que ese río está fluyendo y no se le acabó el agua. Y cuando yo leía esto del río, que había empezado a leer, a buscar, y me sorprendí con el Amazonas, el Señor me habló y me dijo, ¿sabes una cosa? El río que está en la Biblia no es otra cosa que Dios mismo, que el Señor, que comenzó a fluir en el principio y que va a seguir fluyendo al final, y que ha fluido a través de toda la historia y nunca ha parado. Dijo, yo no necesito, Pablo, apagar la llave de agua del río Amazonas durante la noche por miedo a quedarme sin agua. Dijo, sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo desde el comienzo de las edades y va a fluir hasta el final. Y me dijo, yo en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de tinieblas, yo sigo fluyendo. Yo sigo fluyendo. Entonces, me acordé de una historia que quiero compartírtela. Y espero que esta historia pueda ilustrar un poco esto, el mensaje de hoy. Más o menos promediando el siglo XIX, pasando la mitad del siglo XIX, 1860, 1870, hubo un grupo de peregrinos en Europa que se embarcaron juntos en un barco, estos barcos a vela que había todavía en ese tiempo, rumbo a un nuevo mundo, rumbo a América. Y ellos subieron todos juntos con el entusiasmo, con la idea de navegar juntos y llegar juntos a una nueva tierra y poder encontrar una nueva vida allí. Y se embarcaron, empezaron a cruzar la travesía, pasaron los días, empezaron a cruzar el océano. Y cuando iban ya pasada la mitad de la travesía, esta historia es una historia real, cuando pasaron la mitad de la travesía, de repente, sin que ellos lo supieran, porque no era la temporada de tormentas, habían elegido la temporada habitual para cruzar el Atlántico, de repente los sorprendió una tormenta fuertísima, una tempestad. El barco se empezó a mover, empezaron a entrar en temor. Algunos no estaban acostumbrados, nunca habían estado en un barco, nunca habían pasado una tormenta, especialmente los más jóvenes. Y creyeron que iba a ser algo de un día, pero se prolongó y pasó 2, y pasó 3, y pasó una semana, y la tormenta seguía. Y a medida que la tormenta movía este barco, comenzaron a perder primero algunas pertenencias valiosas que llevaban con ellos y que eran un poco el reaseguro de sus vidas para la nueva vida que iban a comenzar. Y también empezó a dañarse un poco el velamen del barco. Y cuando ya creían que la cosa no podía empeorar, hasta algunas vidas perdieron. Algunos fallecieron. Y cuando creían que iba a llegar el momento en que el barco se iba a hundir, así como comenzó la tormenta, así de a poco comenzó a cesar. Estaban allí arriba del barco, medio destruido, medio faltando velas, algunos que ya no estaban, otros que habían empobrecido, otros que habían sido muy sacudidos. Y después de la tormenta, se dieron cuenta que tenían pocos alimentos y lo peor, menos agua. Entonces comenzaron a racionar los alimentos. Sabe, uno puede estar muchos días sin comer, no hay problema, puede estar sin comer, pero no puede estar muchos días sin beber. Entonces, a los pocos días el agua se empezó a escasear y empezó a entrar la desesperación en la gente. Y algunos empezaron a decir, los que no tenían experiencia y nunca habían navegado por un océano así, dijeron, tomemos agua del mar, tomemos agua del océano. Y se inclinaron para tomar, y los más experimentados y el capitán y otros dijeron, no tomes esa agua. Pero es agua y no tenemos agua, no importa qué agua es. Le dijo, no tomes esa agua, porque es agua salada. Eso te va a deshidratar si lo tomas. Y va a entrar en shock tu cuerpo.
Y vas a empezar a tener primero alucinaciones, vas a creer que ves cosas que no son reales, y después vas a ir directamente hacia la locura y finalmente puedes llegar a la muerte. Y empezó una discusión dentro del barco que no estaba cuando esa travesía comenzó. Y empezaron a decir algunos, no, hay que esperar y ya Dios va a proveer de alguna manera. Y otros decían, no, tenemos que hacer algo. Bueno, quiero avanzar con esta historia. Finalmente, cuando ya parecía que se iban a quedar sin nada de agua, uno de los que estaba en la borda del barco miró y dijo, ahí hay un pequeño barquito pesquero con un hombre que está por allí. Y cuando llegaron a ese lugar donde estaba este hombre, le gritaron, llamaron la atención de él, le dijeron, por favor, ayúdanos, danos de tu agua. Y este hombre que estaba allí en medio del mar, en un barquito chiquitito, pescando, le dice, mira, el agua que tengo es para mí. No le serviría de nada a todos ustedes si yo le diera mi botella de agua. Pero quiero decirles algo, yo conozco un lugar donde hay agua dulce. Síganme. Entonces dio vuelta el timón del barco, chiquitito, y empezó a ir. Y cuando empezó a avanzar, la gente del barco empezó a discutir de nuevo. Algunos dijeron, vamos a seguir a este hombre, nos va a llevar al agua. Y otros decían, ¿a dónde nos va a llevar? Si estamos en medio del océano, esto es toda agua salada, ustedes nos dicen que no se puede tomar. ¿Por qué vamos a confiar en una persona que no conocemos? Por más que tenga una botellita de agua, ¿por qué tendría que confiar en él? Y finalmente prevaleció, gracias a Dios, el sentido común y decidieron seguirlo. Y el final de la historia es que hicieron unos pocos kilómetros en el mar, miraban a ver si se veía tierra, algún puerto donde los pudiera llevar, no se veía nada, y de repente este barquito paró en medio del océano y les gritó a los de arriba, bajen sus vasos, bajen sus vasijas, bajen sus baldes, cárguenlos y tomen agua. Los miraron asombrados. Me dijeron, háganlo. Bajaron sus vasos y cuando tomaron, era el agua más dulce que hubieran probado. Ellos no sabían, pero estaban en la desembocadura del río Amazonas. El río Amazonas penetra más de 20 kilómetros en el mar con toda su fuerza y mete toda esa agua dulce adentro del mar. Claro, no veían tierra, pero este hombre que los guió, este hombre sí conocía el lugar. Él sabía dónde había agua dulce. Él sabía dónde había vida. ¿Qué importancia tiene en tiempos de crisis encontrar aquellos que pueden ayudarnos en nuestra necesidad? Este era un simple pescador, no era un capitán, no era un almirante, ni siquiera tenía un gran barco, tenía un barquito de él, familiar. Pero ¿cuántas vidas fueron salvadas? Porque él sabía dónde había agua dulce. Él conocía y sabía llegar al lugar donde el agua es más dulce que la miel. Y en este tiempo especial que estamos pasando, hay muchos con una gran necesidad. Muchos que nos embarcamos en esta aventura hacia la tierra prometida, no esperábamos que semejante tempestad golpeara así nuestro barco. Tenemos que ser sinceros y tal vez reconocer que es la verdad. No estábamos tan preparados como creíamos. No lo estábamos. Pero Dios no ha dejado de ser Dios. A pesar de la tempestad, a pesar de la tormenta, a pesar de que el barco cruje y se sacude, a pesar de que algunas pertenencias se pierden, a pesar de que algunos ya no están, a pesar del temor, Dios sigue siendo Dios. Dios tiene esas personas que conocen el lugar donde hay agua dulce, que conocen el lugar donde hay vida. Y Dios las envía en estos tiempos para decir, sígueme, yo te voy a llevar al lugar donde vas a encontrar lo que va a llenar tu necesidad. Como aquella escritura cuando Jesús le dijo, entren en la ciudad y sigan al hombre
con el cántaro de agua. Él los va a conducir al lugar. Toda esta gente finalmente llegó a la tierra prometida, llegó a la tierra que esperaban, a una nueva vida, porque en el momento preciso Dios envió una persona para que los guiara. Hay necesidades que solo Dios puede saciar. Hay vacíos que solo Él puede llenar. Y hay aquellos que Dios ha entrenado para que puedan abrir los cielos y para que puedas encontrar lo que necesitas. Yo quiero decirte esta tarde, hay esperanza, hay vida. El río no ha dejado de correr. El Señor no se ha alejado de ti, no se ha alejado de nosotros. Él está tan cerca como un paso de fe de nuestra vida. Y cuando nosotros nos enfocamos, como decía al principio, dejamos de mirar las tinieblas, porque las tinieblas están profetizadas y tienen que suceder. Y empezamos a mirar la promesa. Y al mirar la promesa te empiezas a levantar y a resplandecer. Quizás tú puedas ser uno de estos pescadores que puedan guiar a otros a la vida, aún en medio de este tiempo. Quiero compartir contigo una escritura que tiene que ver con esto, que está en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Es una escritura muy conocida también, una historia conocida del paralítico y sus amigos. Y dice así, lo voy a leer contigo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y estaban allí sentados, o sea, si estaban sentados, estaban dentro de la casa, en primera fila, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Escucha esta última frase: nunca hemos visto tal cosa. Yo creo, hermano, que viene un tiempo en que una de las cosas que se van a cumplir son esa escritura que dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Ahora, en esta historia que leemos, en esta escritura, tenemos también 3 grupos. Tenemos el primer grupo o el primer personaje, que es el paralítico, o los paralíticos si quiere. Son esas personas que no pueden caminar, no pueden llegar hasta Jesús, no saben cómo seguirlo, no saben el camino, no pueden, nacieron así. Hay gente que nació así. Es como el ciego cuando estaba en Evangelio y vinieron a Jesús y era un ciego de nacimiento y le dijeron: ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Y Jesús les dijo: no, esto es para la gloria de Dios. O sea,
Mi padre ya había preparado esto porque había preparado este día. Así como nació, así preparó el día para que fuera sano. Hay personas que nos rodean en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en tu familia, que no saben cómo llegar a Jesús y están en medio de esta tormenta. Hay personas que han estado en el barco y que la tormenta los tiró por la borda, o algunos se bajaron en algún momento del viaje porque no les gustaba el barco, pero en este momento están desesperados por una ayuda. Me contaba mi esposa, trabajando en la clínica dental allí, cuánta gente viene y entra sacando un turno para reparar sus dientes, sus muelas, y en cuanto se sientan en el sillón, yo le digo, ese sillón no es un sillón dental ya, es un sillón de psicoanalista cristiano. Comienzan a llorar, comienzan a temblar. Y él pregunta, no tenga miedo, somos muy profesionales, les vamos a poner anestesia, no le va a doler. No es eso, estoy angustiado por esto, ya soy grande, no sé qué va a pasar, no sé por qué pasan estas cosas, cómo vamos a terminar. Increíblemente, antes de arreglar la muela, tienen que orar, tomar sus manos, decirle, hay un Dios que nos da seguridad, hay un Dios que nos da esperanza, hay un Dios que nos da vida. Y si usted puede orar a Dios que da vida, Dios le va a dar vivir y le va a dar paz y le va a dar tranquilidad. Hay gente tan angustiada en este tiempo que está esperando a alguien que le pueda dar la seguridad que la oscuridad no da. Y lo que nos da seguridad en medio de la oscuridad es la luz. Y la luz está en aquellos amigos que están parados por fe para llevarte a Jesús. No importa si no eres cristiano, no importa si eres cristiano o estás apartado, y no importa si eres cristiano y estás en el barco, pero estás aferrado al palo mayor, arañándolo de miedo. No importa. Lo que importa es que el río no ha dejado de fluir, el Señor no ha dejado de estar, la esperanza no ha dejado de ser, cuando enfocas tus ojos en Él. Aleluya. Y allí tienes esta gente, los paralíticos, los que no pueden llegar a Jesús, los que en su estado actual se les hace imposible seguirle, pero lo necesitan con urgencia. Encontramos un segundo grupo, y el segundo grupo son los que, entre comillas, no tienen necesidad. Sumado a esto, en esa multitud que llenaba la casa y la puerta y las ventanas afuera, de manera que no había manera de entrar, en la primera fila, sentaditos, dice la palabra, los escribas. Los que conocen la Escritura, los que conocen la palabra, y los que en vez de mirar y enfocar lo correcto y mirar con los ojos de la fe, los cielos abiertos y decir algo va a pasar aquí, están atentos a ver qué es lo que se dice para que nadie se equivoque, y menos Jesús. Y dice, ¿cómo le vas a decir que sus pecados son perdonados? No importaba si el hombre no podía caminar. Ahí lo que importaba era cómo orás, qué estás diciendo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que es estar desenfocado? Me acuerdo, años atrás estaba en la secundaria y tenía que rendir un examen de matemática y yo me había preparado, pero estaba muy nervioso. Y me había preparado bien, pero estaba muy nervioso. Y era clave ese examen para que yo pudiera entrar en la carrera que después entré. Entonces, cuando comenzó el examen, lo único que podía hacer es ponerme nervioso y miraba, y para mí todo era complicado, y miraba y peor me ponía. Y el profesor se acercó y me dijo, ¿qué le pasa a Aníbaldi? Y yo le dije, no sé, no entiendo nada. Me dice, no, yo sé que usted estudió. Sí, pero no me acuerdo. Y me dijo, deje de mirarse el ombligo, deje de mirar a sí mismo, empiece a ver el problema y empiece a buscar la solución. No busque dentro suyo, busque afuera. Traslade eso que está dentro afuera. Y eso me salvó. Me sacó de mí mismo
de mirar qué sabía, qué no sabía, qué capacidad tenía, qué capacidad no tenía, si lo estaba diciendo correctamente, si no lo estaba diciendo correctamente. Queridos, estamos en medio de una tormenta. No importa cómo lo digas, importa que lo digas y que lo creas. Importa que puedas mostrar esa luz que el Señor puso en tu corazón a aquellos que lo necesitan. Amén. Importa que te levantes y resplandezcas, no que te escondas. Que puedas ser luz para otros. Y el tercer grupo, los amigos. Estos 4 tipos me gustan mucho. Ante esta barrera de los imposibles, porque ellos llegaron, imagínense, eran 4 cargando un paralítico. Se ve que si eran 4 el paralítico no sería ni muy liviano ni muy chiquito. Y miraron y dijeron, por acá no se puede pasar, por acá no podemos entrar, por acá tampoco, tenemos que llegar a Jesús. No es solo sentar al paralítico en el fondo y que escuche la prédica. Él necesita encontrarse con Jesús. Porque nosotros sabemos, y presten atención a eso, nosotros sabemos que lo que este hombre necesita es encontrarse con Jesús. No fueron ellos a encontrarse con el paralítico, ellos lo llevaron a Jesús. El pescador que tenía el botecito en medio del océano no les dijo a ellos, yo les voy a dar con la botellita una gotita a cada uno, pero se me ponen en fila. Les dijo, no, yo les voy a llevar donde fluye. Y este es el tiempo en que tú y yo podamos en fe abrir los cielos para aquellos que no saben dónde ir y llevarlos al lugar donde el río sigue fluyendo. Ellos los llevaron, no se saben quiénes eran, ni el nombre pusieron allí. La historia es real, pero el nombre no está. Y le voy a decir algo, esto es, digamos, un dato adjunto. Dios tiene una orden de héroes en la Biblia, que yo pienso que es la más alta, y son las de los héroes anónimos. Como David tenía sus 30 valientes, y dice que los 3 primeros eran los 3, no dice el nombre. La medalla más grande en el reino de los cielos es del anonimato. No importa quién eres, sino no importa lo que eres para Él, lo que eres en Él. Y estos 4 entraron allí, conocían algo que el resto de los que estaban ahí no conocían, lo que a la mayoría de la multitud le molestaría, que sería, ¿cómo vas a interrumpir el mensaje? ¿Cómo vas a alterar el orden establecido? ¿Cómo te vas a saltear el protocolo? ¿Cómo vas a romper las barreras? Ellos sabían que al maestro esto no le importaba. Porque si algo agradaba a Jesús, y aún le agrada, es ver en acción la fe que tiene recompensa. Esta gente empezó a abrir, miren, me imagino yo si pasara cada hora. Yo no soy Jesús ni de cerca. Solo soy uno que lo sigue en la medida que puedo. Pero si en medio de una reunión llena empezara a caer escombro y viera gente arriba que está golpeando y rompiendo el techo, le hago esta pregunta a usted, no me la hago yo, se la hago a usted en su casa, allí donde esté, mirando este mensaje. ¿Qué haría usted si está en una iglesia llena y empieza a sentir ruido en el techo, que están picando allí, en medio del mejor momento del culto? Cuando el Espíritu de Dios está en el lugar llenando y obrando. Yo creo que todos agarraríamos una escalera y saldríamos afuera con algún palo para parar a esta gente. Pero a Jesús no le molestó. Le agradó ver la fe. Dijo, bajó el lecho y dijo, tus pecados son perdonados. No le preguntó al paralítico si tenía fe. El paralítico estaba allí por la fe de sus amigos. Por la fe de sus amigos fue perdonado. Por la fe de sus amigos fue salvo. La fe de ellos fluyó a Él, y el perdón de pecados y la salvación fluyó a Él a través de nuestro Señor. Aleluya. Los que abren los cielos para que te encuentres con el Maestro. Y mi pregunta, te hago esta pregunta: ¿quién les dijo que hicieran eso? ¿Quién los guió a hacer semejante cosa de saltearse el protocolo y abrir el techo? Sin duda que por la respuesta del Señor y por lo que el Señor hizo,
el que guiaba a estos 4 era el Espíritu Santo. El fruto en la vida del paralítico mostró que esa acción era correcta. Muchas veces nosotros nos planteamos, digo yo mismo y quizá alguno más, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, escritural y doctrinalmente, no saltearme ningún paso para poder lograr un resultado correcto. ¿Sabe? La Biblia, en el único lugar de los evangelios que habla que alguien rompió un techo, fue ahí. Antes no había nadie roto un techo. Nadie rompió el techo del tabernáculo de Moisés que lo registrara. Nadie rompió el techo de la tienda de David ni del templo de Salomón. Nadie había hecho una cosa así hasta ahí. Tampoco nadie había pasado una tormenta, por lo menos de nuestra generación, como la que estamos pasando. Sin embargo, en medio de la tormenta, Dios abre los cielos por la fe de aquellos que le conocen y que saben que hay agua de vida que sigue fluyendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. El mensaje, la primera cosa que te dije esta tarde: levántate. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Levántate, toma tu lecho, comienza a caminar. El mensaje es: levántate, resplandece. No mires lo que está pasando alrededor, mira lo que está pasando arriba. Empieza a orar, a alabar y a clamar hasta que los cielos se abran, hasta que el río empiece a fluir, no solo para ti, sino para todos los necesitados. Dios tiene en su reino una amplia diversidad de siervos y de siervas. Hay tantos ministerios, hay tantas cosas que el Señor usa, y cada uno está cumpliendo la función que el Señor les ha dado, y gloria a Dios por ello, en las iglesias, en las congregaciones donde Dios los tiene. Pero quiero decirte también que entre ellos hay algunos que conocen y saben a dónde y cómo ir cuando hace falta el agua, cuando hace falta que el Espíritu fluya. ¿Por qué lo saben? ¿Sabe por qué? Porque en su momento ellos lo necesitaron. Porque en su momento necesitaron ser sumergidos en el río de vida para ser renovados en su fe, porque pasaron por esas crisis, porque pasaron por tormentas y porque vieron el milagro de abrirse los cielos y vieron el milagro de Dios proveerles en el peor momento, y ver que aunque estaba la sentencia de muerte, como dice Pablo, sobre ellos, no ocurrió, sino que Dios los sacó a vida. Su corazón no terminó en amargura, terminó en gloria, en gozo, sabiendo que hay un Dios que dice, como en Isaías: cuando pases, no que no vas a pasar, no que no vas a pasar, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Esta gente son los que abren los cielos para sus amigos. Hay un camino por fe que lleva a las fuentes de aguas que son más dulces que la miel. Ese río sigue fluyendo hoy. Como decía el pastor, hay bálsamo en Galaad. Hay bálsamo en Galaad. ¿Estás herido? Sí, la tormenta nos puede haber lastimado, nos ha sacudido. A mí me sacudió mucho. Pero ¿sabe una cosa? Esa herida, en un momento, unas semanas atrás, el Espíritu de Dios vino y puso bálsamo. Y dijo: yo hago la herida y yo la curo. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo estoy en este proceso. Levántate, no agaches tu cabeza, mira hacia arriba. Cuando empieces a ver que estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestra cabeza, tu redención se acerca. Que no nos encuentre el Señor cuando Él venga mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba. Como los ángeles que dijeron a los discípulos: ¿por qué estás mirando hacia arriba? Así como se fue, así va a venir. No sea cosa que venga y yo estoy mirando para abajo, mirando mi ombligo, diciendo: estoy lastimado, estoy herido, he perdido cosas, he perdido amigos, he perdido familia, Sí,
Hay bálsamo en Galad. Hay sanidad en Jesús. El río no se ha detenido. No se ha detenido. Que en este tiempo puedas levantarte en fe, resplandecer, para que ese río fluya, no solo para ti, sino para los que te rodean. Amén. Amén. Yo quisiera invitarte a cerrar tus ojos por un momento y cantar una vieja canción conocida. Sencilla. Sus palabras dicen: pon tus ojos en Cristo. Tan llenos de gracia y de amor. Ese río no ha dejado de fluir. Ha fluido a través de toda la historia. En tiempos de adversidad, en tiempos de tormenta, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de prosperidad, sigue fluyendo. Y esta tarde está fluyendo para ti, allí donde estás. Y si tú lo necesitas, enfoca tus ojos en Él. Y puedes decir: Señor, yo necesito de esa agua de vida. Yo necesito ese bálsamo que sana mis heridas. Yo necesito ser sumergido en tu río. No importa lo que pase aquí abajo, lo terrenal. No me voy a llevar nada al otro lado. Solo voy a llevar la obra que tú hayas hecho en mi corazón. Pero quiero que ese cielo sea abierto sobre mí, sobre mi familia, sobre los que me rodean. Lo pedimos, Jesús. A ti, Señor. Oh, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Te animas a decirle conmigo otra vez? Pon tus ojos en Cristo. Enfócate en Él en este tiempo. Tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y quizás pueda decirle conmigo también: yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Oh, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Una vez más dile: yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Oh, en ti,
ti, Señor, siempre, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz y que puedas mirar a Jesús, el río de vida. Aleluya. Que Dios les bendiga.